Bienvenidos a nuestra continuación de la serie sobre el libro de Romanos. Y hoy entramos a la enseñanza número 20. Y estamos haciendo esa corrección porque el estudio anterior fue el 19. Hecha esta corrección, vamos a entrar al libro de Romanos en el capítulo 3 y vamos a abordar las preguntas que el mismo apóstol Pablo se hace. Es muy interesante. Usted puede mirar en Romanos en el capítulo 3 inicialmente lo que dice el versículo 1 de Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y luego de la pregunta, el apóstol Pablo responde en el versículo 2. En esta sección vamos a tratar las preguntas que el mismo Pablo se hace. Ahora, entienda que esa es una manera como el Espíritu Santo nos va a dar respuestas a muchas de las preguntas, y las preguntas las hace Pablo. Yo no hago las preguntas. Otra vez, Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La pregunta. Y mire la respuesta. Versículo 2. Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que durante los próximos estudios de este libro de Romanos, abordaremos las preguntas, pues, que Pablo hace y las que él mismo contesta. Otro ejemplo. Veamos la pregunta número 2. Pues que, verso 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ve que son dos preguntas, pero en sí se elaboran para que la pregunta quede bien completa. Y hecha la pregunta en el versículo 3, viene la respuesta en el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas como si cuando fueres juzgado. Entonces, bienvenidos pues a nuestra enseñanza número 20. Vamos a iniciar entonces con la pregunta número 1. Tome nota. Primera pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si usted le hubiese hecho esta pregunta a Pablo antes de su conversión, él le respondería de tal manera que usted va a notar luego que ahora que se ha convertido a Cristo, que ha tenido un encuentro con Jesús, con el Mesías, sus respuestas son diametralmente opuestas a lo que él en su tiempo vivió en el judaísmo. Al abordar estas preguntas, es bueno tener en cuenta un contexto. Y en Gálatas en el capítulo 1 nos dice a nosotros de que el apóstol Pablo, antes de su conversión, él perteneció a el movimiento, a la religión del judaísmo. El judaísmo era la religión en los días
de Jesús. Y leo Gálatas 1, dando en el contexto de quién está preguntando ahora. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, él estuvo en el judaísmo, dice, lo que hacía. Gálatas 1:13, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y él dice, hablando del judaísmo al que perteneció en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero él se convirtió al evangelio y él fue llamado por gracia. Por eso cuando abordamos el libro de Romanos y nos hacemos las preguntas del capítulo 3, estamos en cuál pregunta, la número 1. ¿Cuál fue la pregunta número 1? ¿Cómo está elaborada la pregunta número 1? Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Pregunta. Así que la pregunta del número 1 de Romanos 3, ¿tiene Dios, está preguntando, alguna bendición extraordinaria por el hecho de ellos haber nacido en Israel? Si le hubiésemos preguntado eso a Pablo, Saulo, o sea, antes de su conversión, él hubiese respondido, claro que sí, porque es que el mundo venidero es única y exclusivamente para los judíos, y es una ventaja enorme ser judíos, porque de antemano nosotros tenemos la bendición extraordinaria de Jehová. La Nueva Traducción Viviente de Romanos 3:1, cuando pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Note que esa misma pregunta está en Romanos 3:1. ¿Por qué? Porque la circuncisión, que en el Antiguo Testamento fue hecho para identificarse como pueblo de Dios, como quienes han hecho un pacto con Dios. Entonces la pregunta en la Nueva Traducción Viviente hace la siguiente referencia. ¿Tiene Dios alguna bendición extraordinaria por ser judío, y tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene pues? Y Pablo, ¿qué hubiese contestado? Se lo dije ahora. ¿Qué hubiese contestado? Mucho, claro, porque es que nosotros, por la circuncisión, nosotros es la evidencia que la vida por venir nos pertenece y que nosotros tenemos las bendiciones de Jehová por ser judío. Por eso, ¿qué responde ahora quien ha salido del judaísmo
una religión donde dice Gálatas 1 que él asolaba al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, asolaba a los cristianos. ¿Y qué responde ahora? Entonces, mire lo importante del texto. Romanos 3:2. A la pregunta del versículo 1. Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Él hubiese dicho antes, lo primero es que nosotros tenemos la bendición porque somos los únicos escogidos y tenemos la circuncisión. Pero ahora él no responde así. Dice, lo primero, entonces ya no toca realmente el concepto que él manejaba en el judaísmo, sino que él está hablando, es verso 2, que ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues? Ese pues es una referencia a lo que acaba de decir anteriormente, ¿sí? Pablo, al responder aquí, acaba de eliminar la ventaja que supuestamente ellos pensaban tener delante de Dios por ser judíos. Note lo que dice el versículo anterior, en Romanos 2:27, hablando de la importancia de la circuncisión en la época en que así lo consideraba o lo creía Pablo, o sea, antes de su conversión. Y dice, y el que físicamente es incircunciso, 2:27, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ve? ¿Ve cómo está diciendo aquí, al venir a la respuesta del capítulo 3 a la pregunta ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? La respuesta de Pablo elimina lo que él consideraba que era la ventaja de ser judío, porque ellos consideraban que por vivir en el judaísmo, entonces, y haberse circuncidado, ellos tenían beneficios salvíficos. Ventajas espirituales de ser judío, dice Pablo. Recuerde que él escribe Romanos 2:27, 28 y 29. Pablo ha dicho en esos textos que espiritualmente nada le sirve a la persona que vive sin hacer la voluntad de Dios. Es decir, esa práctica, esa ordenanza o ese rito de la circuncisión no tiene ningún valor mientras la persona esté viviendo sin hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que leíamos en el 28 de Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino 29, que es judío el que lo es en lo interior, o sea, en su relación con nuestro Dios. Y la circuncisión es la del corazón, o sea que no era lo importante la ordenanza o el rito, sino su nuevo corazón, dice la palabra de nuestro Dios. Y en términos
de ser judíos exteriormente, por asunto de la circuncisión, la ceremonia, sin guardar las ordenanzas de Dios, entonces tal ceremonia no sirve para nada. Un hombre puede tener todas las prácticas religiosas, todos los ritos de su religión, pero si no hay una vida nueva, apartado del pecado y viviendo para hacer la voluntad de Dios, eso no sirve para nada. Y precisamente, si usted le hubiese preguntado a Pablo antes de la conversión, él, ¿qué hubiese dicho? Él hubiese dicho, no, es que con la circuncisión y el hecho de ser judío es suficiente, pero ahora que se ha convertido, al leer el libro de Romanos, vemos las respuestas de un hombre que ha sido cambiado por el poder de Dios. Ventaja espiritual no tienen en términos salvíficos, pero sí son responsables. Y esa es la respuesta de Romanos 3:2. Mucho en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Habrá, obviamente, en los días de Pablo, que le hubiesen dicho, entonces la circuncisión sobra, o la ceremonia o el rito sobra, ¿sí? O ya no debemos de circuncidar a nadie más, ni hacer ninguna ceremonia. Y Pablo responde, aunque espiritualmente no les da ninguna ventaja delante de Dios por ser circuncidados, el hecho de ser judíos sí los hace responsable. Y la respuesta de Pablo dice en el 2, mucho, en todas maneras. Claro que es una ventaja, hay una ventaja. Y dentro de las varias ventajas que hay varias ventajas, pero Pablo dice, a ustedes se les ha confiado la palabra de Dios. Entre todas las naciones, Dios soberanamente tomó una nación, que fue Israel, y a ella es la manera como Dios soberanamente le escoge y le asigna para que anuncie la misma palabra de él. Ahí en Romanos, usted que toma nota, ¿sí? 9, hablando de la elección de Israel, que es importante y fue importante. Por eso no estamos diciendo que ser judío es malo, no, no. Lo que está diciendo Pablo es que el hecho de uno considerarse que las bendiciones uno las obtiene por el hecho simplemente de ser judío sin hacer la voluntad de Dios, eso no tiene ningún valor. En Romanos 9, hablando de la elección de Israel, leo el versículo 1. Verdad digo en Cristo, dice Pablo. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, según la carne quiere decir los que son mis coterráneos, mis paisanos, los de mi nación, que ellos son, verso 4, son israelitas. Mire que es mucha la responsabilidad, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, aquí habla el Mesías, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén y amén. Ve la respuesta, ve la manera como Israel tenía una ventaja. Y en primer lugar, dice Romanos 3:2, en primer lugar, Dios les encomendó la ley, o sea, la palabra, para que ellos conocieran la voluntad de Dios y la obedecieran, y ellos se encargaran de llevar la palabra de Jehová nuestro Dios a todas las naciones. Y esa es una ventaja que ellos
tenían sobre los otros pueblos, los gentiles. Por eso el versículo dice 2, mucho, en todas maneras. Primeramente, que se les ha confiado la palabra de Dios. Así que, aunque hay otras ventajas, pero en primer lugar es que Israel se le llamaba, se le escogió soberanamente. Pudo haber escogido otro pueblo, pero escogió soberanamente a Israel. El hijo Israel, a usted se le encomienda la palabra. Inicialmente, ustedes tienen que conocer la voluntad de Dios, convertirse al Señor, obedecer y luego ser una nación que proclame el Evangelio. Vamos a dejar ahí en esta nuestra primera pregunta que hemos abordado en nuestra serie. Recuerde, esta es la serie número 20. Serie número 20 de nuestra enseñanza sobre el libro de Romanos. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Nos veremos a nuestra próxima tiempo aquí en este canal. Dios les bendiga, bendiciones siempre.